Bueno, Martín Redrado, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias están? por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. ¿Cuál es el análisis de lo que pasó hoy desde Washington, desde los anuncios de Duhovne, para explicarlo fácil a todos, a la sociedad? ¿Qué pasó? Necesitamos menos palabras y más hechos, más contundencia de parte del Banco Central para... Lo primordial aquí, Santiago, es estabilizar el dólar. Si el dólar sigue subiendo todos los días, lo que generamos es un problema con los precios. Hoy no hay precios en la economía. Los que pueden querer ir a comprar un auto no lo pueden comprar. Los precios de los fideos cambian todos los días porque están basados en trigo, en harina. Entonces, si vos no le ponés un precio, estabilidad al dólar, y para esto es necesario que el Banco Central tenga poder de fuego, tenga capacidad de sorprender, no de hacer cosas que se explican, dicen voy a licitar 100 millones, 200, 300 a las 3 de la tarde, tiene que sorprender. Hasta que eso no ocurra, las palabras sobran. Ahora, hoy he escuchado un término que me pareció tan gráfico, que es esta hemorragia de dólares que hay. Es decir, ¿hasta dónde el gobierno va a seguir bancando un dólar que está soportando este valor por una contraoferta que hace? Pero no es una cosa natural, no es un precio real. Bueno, la pregunta es ¿a dónde va a aparecer la oferta privada? La historia en la Argentina, Santiago, es que si el Banco Central no lidera el proceso, el sector privado, los exportadores no muestran sus dólares. Y este es el principal error que tienen hoy los técnicos del Fondo Monetario, y aquí ha habido inexperiencia en la negociación y un poco de ingenuidad, porque los técnicos del Fondo Monetario, yo me he cansado de discutir con ellos, ellos creen que si usted tiene un problema de falta de dólares, tiene que dejar que el dólar siga su precio hasta que en algún momento encuentre un equilibrio. Y esto puede ser cierto, Santiago, en Brasil. Puede ser cierto donde los brasileños no piensan en dólares, o los sudafricanos, o los malayos. Yo siempre les digo a los técnicos del fondo, ustedes el problema que tienen es que creen que un traje medida pequeña le entra a todo el mundo. Y hay gente que usa medida grande, otros que usan medida mediana, otros que usan extra largo. Es decir, hay que hacer trajes a medida para cada economía. Entonces, mientras se sepa que el fondo no le está dejando vender al Banco Central, es como si estuviera con las manos atadas. Si el presidente del Banco Central cada día tiene que pedir permiso a Washington, estamos complicados. ¿Y qué debería pasar? Bueno, a la luz de lo que ha pasado en 60 días, Santiago, ¿qué es lo que fuimos a hacer al Fondo Monetario? A mi juicio de manera errónea, pero se tomó esta decisión. Se fue a alquilar credibilidad. Es decir, el gobierno buscó, con un acuerdo con el fondo, que le creyeran a la Argentina. Bueno, no le creyeron. Eso quiere decir que el programa estuvo mal diseñado, fue a las apuradas y ahora tienen que renegociar, por ejemplo, que el Banco Central tenga la capacidad de sorpresa en el momento que lo decida y no tener que pedir autorización a Washington. Y el otro punto central es garantizar que vamos a pagar nuestras deudas. ¿De dónde va a salir la plata para pagar lo que tenemos que enfrentar en el 2019? Eso todavía no está claro, hay una crisis de credibilidad y por lo tanto ese alquiler que se fue a buscar a Washington no dio hasta ahora en el banco. Estamos con Martín Redrado en un día que ha sido muy movido para la economía, para el presente y futuro de la economía de la República Argentina. Otro de los trascendidos de hoy, que finalmente se terminó convirtiendo en un hecho, al principio era un rumor y finalmente fue un hecho, fue esta comunicación entre Mauricio Macri y Donald Trump. ¿Qué significa eso? ¿Eso sirve? ¿Calma los mercados? ¿No? Bueno, a la luz de lo que ha ocurrido, no. Digo, basta de palabras. Lo importante ahora son los hechos. El comunicado dice, apoyamos a la Argentina, pero vaya por el Fondo Monetario. Hubo sí una reunión en el Tesoro de los Estados Unidos. A mi juicio, lo que debería explorarse, si hay tan buena relación con los Estados Unidos, son líneas que tiene, redes de seguridad que tiene la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, y que utilizó con México y con Corea en el año 2009, porque había riesgo de que fuera un efecto dominó los problemas que pudiera haber en esos mercados emergentes. Ojalá se haya hablado de eso, hasta ahora ha habido una reunión del Tesoro, está claro que de esta crisis de falta de confianza se sale con plata, y hay que mostrar que se tiene esa plata para hacer frente a estabilizar el mercado cambiario y cumplir con los pagos de deuda. ¿Qué va a pasar mañana, de acuerdo a lo que ha venido aconteciendo en estas últimas 2 jornadas, post anuncios del presidente de la Nación? Mire, sigue la presión compradora, por ahora hasta que el Banco Central no tenga una actitud decisiva. Si mañana el Banco Central tuviera 10.000 millones de dólares y a las 11 de la mañana decide ponerlo eso en el lado de la oferta, el presidente del Banco Central tiene una pantalla delante de sí en donde tiene todos los bancos que demandan dólares y todos los que ofrecen.
bueno, en algún momento tiene que utilizar la bala de plata. Si hace eso, yo le aseguro que el tipo de cambio baja. Ahora, si la sigue corriendo de atrás, vamos a seguir Claro, es viendo... por goteo esto. Es goteo, es goteo. Y entonces esto es básicamente ir corriendo de atrás. La gente te adivina la jugada. Es como si vos estuvieras jugando al truco, cantás falta envido y antes de que te digan algo, vos mostrás cuánto tenés. Bueno, así está jugando hoy el Banco Central. Ahora, ¿por qué en este país siempre se persigue a la gente que labura, a la gente que trabaja, a las empresas, a las pymes, a los productores, a los chacareros, y nunca se persigue a los que ganan guita con la timba financiera? ¿Por qué la tienen tan fácil? Hemos tenido una visión muy financiera de la economía en todos estos últimos tiempos, incluso también en la última parte del gobierno anterior, en donde, como la Argentina, Santiago necesita dólares. En lugar de hacer lo importante, lo permanente, que es exportar más, los países que necesitan dólares lo que deben hacer es proyectar su producción al mundo, hacer acuerdos comerciales que le permitan a la Argentina exportar más, ganar mercado, hacer que nuestras piezas, nuestras partes ingresen en por ejemplo, cadenas automotrices que se hacen en todo el mundo. Bueno, este tipo de cosas, pero fuimos por la fácil. La fácil es subir la tasa de interés, que venga la timba financiera y bueno, así nos va. Vamos a los tumbos. Se necesita una política permanente que genere dólares y esos dólares tienen que venir de una política exportadora. ¿Qué te parecieron los anuncios del fin de semana, después de todo lo que ha acontecido, hasta el presidente que habló hace un ratito nada más? Poner las imágenes con respecto a lo que dijo, fue muy parecido a lo que dijo ayer, ¿no? Sí. A ver, vimos, Santiago, una cantidad de reuniones, hubo reunionitis este fin de semana, cantidad, no sé cuántos gente, funcionario ingresó a Olivos. Esto fue lo de ayer, ponerlo de hoy, en la UIA, sí. Eso de ayer, sí. No, lo que te decía, Santiago, es, finalmente, después de tantas reuniones, la única idea que salió fue, pongámosle retenciones a las exportaciones. ¿Sabés quién inventó esa idea? En 1967 la inventó Adalbert Krieger Bacena, ministro de Economía de la dictadura. Digo, la ciencia económica, la política económica no avanzó nada en ideas como para poder venir con esto. Con lo cual, digo, la verdad que fueron a tratar de cerrar el déficit como se pueda, pero con una medida que justamente va en contra de lo que necesitas. Argentina necesita impulsar las exportaciones, no ponerles un gancho que las tire para abajo. Sí, Débora. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, sin entrar en un plano demasiado técnico, todo el tiempo se habla del déficit cero, de ahorrar más dinero, de gastar menos de los ingresos que tiene la Argentina. El ministro Duhovne iba a llevar la propuesta del déficit cero, es decir, de reducir aún más este compromiso primero del 1.5, que eran como 100.000 millones de pesos más. Ahora, ¿es cierto o es correcto que la cuenta del déficit cero no es correcta porque no toma los intereses de la deuda? Es decir, que para pagar los compromisos que la Argentina tiene, que ahora está el riesgo de default, habría que tener superávit. Está claro, hay dos déficits, ¿no? Claro. Uno que es los ingresos y egresos. Es como lo que ocurre en tu casa, cuánto tenés de salario y cuánto tenés de gastos corrientes. Eso es lo que el gobierno está llevando a cero, que los ingresos son iguales a los gastos corrientes. Ahora, no te cubre los gastos de la tarjeta de crédito. Es decir, el crédito que tiene la Argentina es el superávit financiero o el déficit financiero que tiene Argentina, que son los intereses más la amortización de capital. Todos los años hay que pagar una partecita de lo que se debe, lo que pagás vos, si en la tarjeta de crédito, si pagás el total o pagás la cuota mínima. Y eso es lo que tenés por delante. Entonces, lo que tenés hasta ahora es, el déficit cero es... Los ingresos y egresos de la familia están equilibrados, eso es lo que lleva a Washington. Y lo que falta es lo que hay que pagar de la tarjeta de crédito. Riesgo de default, ¿o no? Yo no veo riesgo de default, Débora. Obviamente es una situación difícil, pero veo difícil que un país que tiene hoy un apoyo del Fondo Monetario por la plata que necesita el año que viene, son 7.500 millones de dólares, el resto son pesos que están venciendo y que a mi juicio se renuevan en el mercado local. Digo, tendría que haber mucha impericia para que Argentina cayera en cesación de pagos. No veo ese escenario. Ahora, siempre lo que estamos tratando es de tapar parches en la economía. ¿Cuándo se va a hacer un proyecto? Por eso yo esperaba que este fin de semana, el próximo pasado, el presidente hubiese tenido otro gesto, ¿no? Yo esperaba puertas abiertas, los diferentes sectores, la gente que quiere sacar adelante el país, sin mezquindades políticas. Y uno vio que se terminó encapsulando. Todo eso que se le criticó a Cristina Kirchner, que terminó encapsulada sola con 2 o 3, es lo que termina haciendo Macri.
Macri termina con Carrió, Durán Barba y Marcos Peña encapsulados defendiendo algo que sabemos cuál es el resultado. Entonces uno piensa, la salida esta casi hasta caprichosa, ¿hasta cuándo resiste esto? Bueno, Sin inversión, sin trabajo genuino, sin un plan a futuro, ¿no? Si esto que se está armando con el fondo sale relativamente bien, lo que vamos es a una Argentina... Pero esto es transición. Sí, pero es una Argentina muy desigual y ninguno de nosotros, recién estábamos hablando con tu producción, nosotros somos hijos de nuestros padres que fueron a la escuela pública, yo fui a la universidad pública y creíamos en eso que era la base de la Argentina, que era la movilidad social, que a nuestros hijos yendo a la escuela pública les iba a ir mejor que a nosotros. Bueno, eso lo hemos perdido y eso lo que nos está faltando es un plan integral y para esto es importante convocar a la oposición, a las fuerzas del empresariado, de la clase trabajadora. ¿Para qué? Para que se vea qué es lo que pasa con la Argentina después de 2019, porque aquí también el horizonte es... Este gobierno termina en diciembre de 2019 y después ¿qué? ¿Hacia dónde va la Argentina? Entonces es muy importante generar que la Argentina empiece a caminar, que todos empecemos a caminar por la 9 de julio, Santiago, y no algunos por Alem, otros por 9 de julio, otros por Hoy Callao. escuché decir a Julio Bárbaro que lo mejor que le podría venir a los argentinos es que ni se presentaran ni Mauricio Macri ni Cristina Kirchner a las próximas elecciones. Bueno, a mí no me... Yo creo que acá tenés muy buenos analistas políticos. Yo te puedo dar opiniones sobre qué hay que hacer con la economía, pero sin duda lo importante siempre es que un país vote hacia adelante, vote hacia el futuro, vote con un proyecto de país, tenga un plan estratégico de qué exportar, a qué mercados exportar, qué política económica es sustentable, cómo generamos incentivos para consumir más, para que nuestros científicos puedan aplicar todo lo que saben a procesos productivos. Cuando vos tenés científicos trabajando en los sectores productivos, realmente tenés una Argentina ganadora en todos lados. Y bueno, a eso tenemos que ir, ¿no? Vamos a ver qué pasó hoy porque hubo una voz en el teléfono. Si algo le faltaba a esta realidad argentina era Donald Trump, además. Ya para que sea de Netflix, mira, para ganarse todos los premios. No es ficción, es la realidad de nuestro país, mira. El dólar cantó las 40 y apareció una voz en el teléfono. Hola. Hola, ¿quién es? Donald Trump se comunicó con el presidente Macri para transmitirle su apoyo antes de la reunión con el FMI. Causó sorpresa que el anuncio oficial lo hiciera Rogelio Frigerio y no Marcos Peña, quien hasta ayer era el encargado de hablar con el periodismo. Hablamos de un apoyo de Trump, así todo el mercado no levanta. Hoy nos informó el presidente que antes de la reunión de gabinete había tenido una conversación telefónica bastante extensa con el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, a través de Twitter y a través de la página de la Casa Blanca, emitió este comunicado. Confío en el liderazgo del presidente Mauricio Macri. Se llamó para manifestar su apoyo en este momento complejo que está viviendo la Argentina y en el marco también de la visita del ministro de Economía Duhovne a Washington. Apoyo fuertemente su compromiso con el FMI para fortalecer la política monetaria y fiscal de la Argentina. Sí, Pablo, por favor. La información es que este tipo de llamadas no se hacen. Yo ahora hago así y me comunico, hola Clarita, ¿cómo estás? Sino Hola. que los cancilleres participan, el canciller nuestro participa, llama al canciller en Estados Unidos, llega a un acuerdo. Y acá hay una modalidad que es más sencilla porque al hablar Macri inglés no necesitan de armar toda estructura, de traductores o hacer algo muy rápido. El canciller estadounidense acordó cuál era el momento en la agenda de Trump y dialogaron. ¿Para qué sirvió los 15 minutos? Para que hoy, cuando Duhovne se reúne con la presidenta del Fondo Monetario, entre con una tarjeta verde. ¿Por qué? Porque Trump tiene el 17% y el poder de veto en el Fondo Monetario, es el que dice sí o no con relación a lo que se está gestionando. En el punto final de la gestión que habló Duhovne hace algunos momentos, habló de una buena reunión, creen que son 6, 7 días hábiles para tener el nuevo acuerdo cerrado, pero salió con la comunicación telefónica de Trump bajo el brazo. Sí. El tema acá es, cómo resolvemos los problemas nosotros, porque esos tienen los de ellos. No, por supuesto, pero además aclarar cómo funciona el Fondo Monetario. Es cierto que hay un directorio que está formado por los países, como muy bien dijo Pablo, Estados Unidos tiene poder de veto, el 17% del capital accionario, pero hay una línea técnica, Santiago, que es la misma de siempre.
y que eso no cambia. Entonces, cuando los técnicos están mirando qué es lo que tiene que hacer la Argentina, esto es lo que yo digo, adoptan esta receta única. Por lo tanto, es mucho mejor que las decisiones las tomemos en la Argentina, que Argentina plantee un plan de estabilización de las principales variables. Aquí hay que estabilizar el dólar, hay que estabilizar la inflación y hay que estabilizar las tasas de interés. A mí me gustaría ver una banca pública mucho más activa, pudiendo descontar los cheques de pequeñas y medianas empresas que tienen que pagar 80-90% anual para descontar un cheque que viene a 3 meses. Como sabemos, las pymes en la Argentina trabajan con cheques de terceros. ¿Y qué hacen? Van y lo descuentan en un banco. Si vos tenés que pagar 80-90%, prácticamente cuando vas a dejar el cheque, tenés que pagar para llevarte algo efectivo. Entonces, digamos, esas son las cosas que tenemos que decir en la Argentina y que no se van a resolver en Washington. Sí, tremendo. Liliana. Martín, uno de los problemas serios de las devaluaciones es el famoso traspaso a precios. Así es. Yo dije un poco en broma, pero no es broma, septiembre ya se está hablando de 5 a 7% la inflación mensual. ¿Cómo estimás, cómo ves al gobierno manejando el tema precios? ¿Cómo lo ves? Siempre en un proceso de devaluación tiene que haber medidas para justamente que no se traspase. ¿Cómo lo estás viendo en esta materia? Y veo que no hay política antiinflacionaria. Creo que vamos, como decíamos hace un instante, tapando agujeros, tratando de que el programa con el Fondo Monetario lleve algo de estabilidad, pero aquí para que haya estabilidad de precios necesitas que la política fiscal, es decir, los gastos y los ingresos del sector público, más la emisión monetaria, la política monetaria y las políticas de ingresos, lo que paga el gobierno por salarios, por jubilaciones, todas vayan en una dirección de hacer bajar la tasa de inflación. Y por supuesto lo primordial es, hasta ahora, es estabilizar el tipo de cambio. Yo sinceramente no veo un programa antiinflacionario más que la recesión. Cuando hablas con algunos funcionarios te dicen la receta, y yo en esto estoy en desacuerdo, la receta, que es una receta muy ortodoxa, es decir, la manera de bajar la inflación es con recesión. Y yo creo que hay otra manera de bajarlo, que es ampliando la base de producción, generando más bienes. Pero bueno, el gobierno, la única política antiinflacionaria que tiene es la caída del nivel de actividad. Pero una consulta, Martín, porque está el dólar y tenemos el minuto a minuto aquí en la Argentina. Pero vamos a algo más serio, que va a romper la frontera de Macri, sea quien sea presidente el año que viene. ¿Cómo manejás vos un país que tiene 21 millones de cheques o de salidas del Estado, 8 millones los que aportamos porque estamos en relación de dependencia, en un festival insólito donde no podés cortar un solo gasto? Porque ahora ajustamos cobrándole impuestos al campo, a la minería y a la industria, pero no bajamos un solo gasto. Ni siquiera los jueces o el Poder Judicial te paga ganancias en la Argentina. ¿Cómo resolves eso? Porque si no es Macri, el próximo que viene va a tener el mismo de pelote. A mi juicio, no solo hay que trabajar en la reducción de gastos, y hay mucho para hacer si uno mira repartición por repartición. Yo recuerdo que dejé el Banco Central con 2.500 personas, hoy hay 3.200. Y te aseguro que el Banco Central funcionaba perfectamente con 2.500 personas en el año 2010. Este ejemplo mío, ¿y qué es lo que ha venido? Mucha gente que cada presidente de Banco Central, yo no contraté a ninguno, pero cada presidente de Banco Central viene y contrata gente y forma las capas geológicas, Pablo, del Estado. Y esto pasa, Banco Central es un organismo chiquito, ni que hablar de ANSES, ni que hablar de... todo. Sí, pero ¿quién va a pagar el costo político de despedir? Digamos, Bueno, nadie no lo quiso hacer Macri. No, pero son todos, ni siquiera son despidos, son simplemente contratos. ¿Cómo compra el Estado? ¿Cómo compra el gobierno? En consultoría. Lo que podemos ponernos de acuerdo es que el próximo gobierno no meta a nadie más, ¿no? Exacto, pero también... No que se eche gente, sino que no se contrate más gente. Se le busca la vuelta a través de consultoría. Entonces, en lugar de hacer una licitación para contratar algo, buscás una universidad pública, y detrás de eso, la Universidad Tecnológica Nacional se usó muchísimo para generar todo este tipo de contratos. Entonces digo, ahí es donde hay muchísima... Pero trabajo genuino, ¿cómo se va cómo cada uno de nosotros va a poder buscar trabajo en un lugar de manera genuina, sin depender del Estado? Que siempre el trabajo que ha florecido en los últimos años es el trabajo del Estado, en el Estado. ¿Cuándo se puede trabajar de otra manera, autónoma? Mire, privada? Hacer política económica es como manejar un triciclo. Usted tiene que generar incentivos para que se consuma más, es decir, el salario no tiene que perder poder adquisitivo. Tenés que generar incentivos para inversión. ¿Cómo se generan incentivos para inversión? Se lo hacen bajándole impuestos. Si alguien quiere invertir en la Argentina, hay que reducirle la carga impositiva, hacerle más fácil la vida para aquel tipo que quiere crecer y que quiere tomar más empleados. Y por supuesto también la tercera rueda del triciclo es las exportaciones.
un plan económico es aquel que realmente dependa del empleo privado, donde la gente pueda tener empleo privado, es aquel donde hay consumo, donde la gente invierte en generar nuevos empleos y donde hay exportaciones y generás dólares genuinos. Sí, Diego. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nadie desea ni cree, ninguno de nosotros acá cree que vamos a volver a repetir lo de 2001. No. Nadie, porque no están dadas las condiciones. Hay una explicación que ya todos sabemos que no volvemos a 2001. Ahora, hay ciertas coincidencias en el modelo económico. Por ejemplo, déficit cero se planteaba fuertemente en el 2001. Achicar ministerios lo hicieron en el 2001. El endeudamiento se hizo en el 2001. Allí, en esa época, había un brutal ajuste, una alta inflación, una alta tasa de desocupación. Bueno, todo lo que está pasando ahora sucedía en el 2001 desde el modelo económico. Y, sobre todo, y con esto cierro, para hacer la pregunta, se recurrió al FMI como la receta que iba a solucionar los problemas argentinos. Sabemos, lo vivimos, que este modelo que es similar, fracasó y solo trajo una tragedia el 19 y 20 de diciembre. ¿Por qué ahora, en 2018, creemos que el mismo modelo puede traer soluciones o resultados distintos? ¿Por qué apelamos a este único camino que insiste el gobierno y no apelamos, por ejemplo, a un desarrollo económico y social como motor de la economía, como decía Santiago, de darle trabajo genuino a la gente y que con ese motor la economía crezca? Bueno, el gobierno tomó esta decisión. A mi juicio, el equipo económico estaba más preparado para el viento a favor, para tener ingreso de capitales. Lamentablemente, ingreso de capitales golondrina, financieros, no ingreso de capitales derrame. El famoso derrame. Claro, apostó a eso. Durante 2017 lo tuvimos, a costa de que mucha gente hizo timba y fue el mejor negocio del mundo. Sí, no hablaba de traer dólares, comprarle back, salir, bueno, nada que ver con lo eso no productivo. genera nada. Eso no genera nada. ¿Pero podemos tener resultados distintos al 2001? A ver, los resultados distintos van a ser, primero, yo no estoy de acuerdo con esto, pero digamos, el gobierno fue y tomó este camino y tomará los costos y será sometido al electorado y dirá a la gente si quiere o no seguir con este gobierno. Hay algunas cosas que son distintas. La primera es que los argentinos no tenemos deudas en dólares. Sí, tal cual. Entonces, eso es fundamental, porque nosotros, la diferencia con el 2001 es que vos ganabas en pesos y tenías una hipoteca en dólares. Y entonces no lo podías pagar, ibas al banco y decías, no puedo pagar. Pero los créditos SUBA están atados a la inflación. Están atados a la inflación, pero tienen, Diego, una flexibilidad. Si vos vas al banco y decís, mire, con mi salario no puedo pagar, el banco te extiende los años. De manera tal que con tu salario vos no tenés ni... Voy a poner algunos memoriosos que nos estén mirando. La 1050 de Martínez de Oz, que llevaba a esta indexación y que también llevó a un quiebre de la gente que no podía pagar. En este caso, vos con tu sueldo extendés, bueno, es malo porque seguís pagando, le va de 30 a 35 años, pero no terminás doblado, pero no terminás quebrado. Y el otro tema también es que los bancos no están llenos de bonos. En su momento, en el 2001... lo que se impulsó fue que los bancos tomaran deuda pública. Entonces, cuando el Estado cayó en default, los bancos volaron por el aire. Y esto no pasa en este momento. Hoy cuando vos vas a un banco tenés, por ejemplo, un dato positivo en esta coyuntura es los depósitos en pesos están aumentando a un 36% anual. Es decir, la gente sabe que no hay posibilidad de corralito. Con lo cual sigue, y cuando uno mira los números, y esto nos toca a los analistas verlo, la liquidez que tiene, las espaldas que tiene, la plata que tienen los bancos para respaldar a nuestros depósitos es totalmente diferente en el 2001. Y finalmente una cuestión política. ¿Puede ser exitoso el modelo más allá? No vamos a volver a 2001, ¿está claro? Esos son los motivos por los cuales no vamos a llegar a 2001. Ahora, ¿puede triunfar este modelo económico? ¿Podemos salir adelante con esta receta? Vas a tener... Me encanta porque no sé si no me quiere contestar o no podés. Sí, te voy a contestar. Lamentablemente vas a tener una Argentina heterogénea, donde va a haber algunos pocos que les va a ir bien, algunos sectores que les va a ir bien. Entonces vos vivís en Río Cuarto, y si nos están mirando riocuartenses, les va a ir bien a partir de diciembre. Entonces aquel tipo que vende maquinaria agrícola, aquel tipo que vende tractores, el que vende fertilizantes, esté en La Pampa Húmeda, esté en Balcarce, en Pergamino, le va a ir bien. ¿Y a quién le va a ir mal? Y estás en Loma de Zamora y no te va a ir tan bien. Okay. Entonces vas a tener un país muy desigual. Entonces si estás en Neuquén con la energía, vas a andar fenómeno. Los transportistas, los tipos que venden maquinaria para extraer petróleo, para extraer gas, les va a ir bien. Las telecomunicaciones. Tenemos los argentinos 60 millones de teléfonos celulares. Hay muchos datos, muchas aplicaciones que se pueden generar a través de allí. Entonces, ahora, esta es una Argentina, Diego, para un tercio de la población. ¿Y qué hacemos con el 70%? Entonces, si las cosas salen bien, no va a ser igual que el 2001. Una Argentina de muy distintas tonalidades. Sí, Claudio. Martín,
A vos te tocó entrar en el gobierno dirigiendo el Banco Central, también después de una mega devaluación y donde también se estaba acomodando el Estado a un nuevo escenario de precios relativos. Así es. En ese contexto, como vos decís, también hay sectores que van ganando. ¿Qué medidas se pueden tomar para acelerar esos lugares donde puede empezar a generarse trabajo, el turismo, etcétera, estas cosas que vos contabas recién y algún otro sector que se nos esté escapando ahora? Fundamentalmente usar la banca pública para impulsar crédito a tasas razonables. Hoy una economía, empresas que no tienen crédito, es como que no tengas sangre en un cuerpo, digamos, le estás quitando la posibilidad de respirar, la posibilidad de crecer, con lo cual es imperioso que mientras el Banco Central sube las tasas a las nubes para tratar de estabilizar el dólar, tengamos la banca pública, que por suerte tiene una cantidad de depósitos del sector público a los cuales le paga cero. Porque al empleado público, cada vez que le depositan plata en un banco público, por la cuenta sueldo no le pagan intereses. Entonces, lo que tiene que hacer un banco no tiene un costo de fondos del 70%. La banca pública tiene muchos empleados públicos, mucho poder judicial, o sea, tiene mucha plata para poder dirigir a aquellos sectores de pequeñas y medianas empresas, del turismo, que hoy pueden generar más empleo. Vamos a lo que aconteció y vamos a la actualidad pura. Pon la imagen de Duhovne porque habló hace un rato nada más. ¿Qué te pasa a vos, particularmente una persona que conoce tanto como vos del funcionamiento de lo que está hablando en este momento Duhovne, de cómo se manejan situaciones, crisis de este tipo, con la palabra de él? ¿Cómo lo tomaste, Martín? Yo aconsejo hoy menos palabras y más hechos. El gobierno ya ha hablado mucho esta semana, desde el famoso los 100 segundos del presidente Macri la semana pasada. Hoy, para frenar la escalada del dólar, se necesitan hechos y menos palabras, con lo cual yo aconsejaría silencio de radio hasta tener contundencia de hechos concretos. Sí, pero no logran controlar ni contener la situación del mercado hablando. Por eso digo, cuando la palabra es como la oferta y la demanda. Si vos ofreces mucho tu palabra, el precio cae. Entonces hay que hablar menos y hacer más. Muchos sostienen eso, que hay que poner la guita mañana, ¿viste? No, primero, bueno que recordaste lo de la 1050, porque hoy hay muchos políticos que hablan de pueblos que se hicieron ricos con la 1050. ¿no? Hay muchos abogados conocidos. Sería bueno recordarlo. Estudio de abogados. Hubo algunos que se llenaron 22 propiedades, compraron en el sur. Pero bueno, más allá de eso, hablaste de que en la emergencia lo único que se les ocurrió fue retrotraer a una medida de retenciones. Hablaste de la historia de retenciones, de Krieger-Bacena. Pero en la emergencia, cuando vos necesitas capturar dinero porque estás en un problema serio, ¿qué otra medida vos hubieses tomado si no tomabas esa de retenciones? La de largo plazo la tenemos todos en claro. La medida urgente. Mi visión es bajar impuestos y ampliar la base de tributación. La idea es o vas por la economía del ajuste y de achicar cada vez más, o vas por una economía que quiere crecer. Entonces yo quiero que crezcan los ingresos del Estado, pero no manoteando plata de aquí a allá de manera improvisada. Tenemos que hacer que todos paguen impuestos a las ganancias. No puede ser que haya un 33% de las empresas o de los empresarios que generan plata negra en la Argentina. Se terminó esto. Si en algo nos sirve lo que está ocurriendo con los cuadernos es que demos vuelta a la página de la manera de hacer negocios en la Argentina. Pero para eso también le tenemos que bajar la carga tributaria. Entonces, menos impuestos y que más argentinos paguemos impuestos. Clarita. Yo iría por ese camino. Sí, Martín, vos que tenés una gran experiencia internacional, ¿con qué cara crees que la señora Lagarde recibió hoy a Duhovne? Te lo pregunto porque tengo información que el hecho de que el presidente haya hecho un spot anunciando un nuevo acuerdo con el fondo sin avisar al fondo, cayó realmente muy mal en esta señora. Las cosas siempre importantes, primero hay que negociarlas a puertas cerradas. Yo aprecio mucho el trabajo del periodismo, que es importante, pero no se puede negociar con las cámaras de televisión adentro o todo, cuando se tienen filtrando todo. Cuando se tienen negociaciones cerradas, entonces sí. Pero fue una decisión equivocada de hacer ese spot. Fue una decisión equivocada, fue una decisión, me parece equivocada esto de tener que generar que todas las reuniones estén en público, porque si no tenés resultados concretos, bueno, lo que quedan son palabras. Y lamentablemente lo que esto genera es desgaste. Y el desgaste lo que genera es falta de confianza. Sí, Claudio. Martín, bueno, la cosa es ahora, como preguntaba hace un ratito Santiago, ¿cómo sigue? ¿Cómo ves las próximas semanas en el mercado? Sabemos de tu idea, la dijiste acá delante de nosotros varias veces,
un banco central con capacidad de tirar en el mercado una bomba de dólares y que haga temblar un poco a los que se sienten confiados que van a ganar siempre. ¿Crees que eso es posible? Si se arregla con el fondo, si no, con los números que hay ahora. Eso no es posible con la visión que tiene el Fondo Monetario. Si vos lees la carta de intención, lo que se firmó hasta ahora por el antiguo presidente del Banco Central y por el ministro de Hacienda, la carta de intención la firmaron, es la continuidad jurídica del Estado, la firmaron 2 funcionarios, por lo tanto hay que atenerse a eso. Si vos mirás con detenimiento lo que dice la carta de intención es, señores, que el dólar se fije libremente por la oferta y la demanda y solamente el Banco Central puede intervenir cuando hay, dice textualmente, disrupciones de mercado y no de manera habitual. Entonces, mientras no se cambie eso del memorándum de entendimiento, vamos a andar corriéndole de atrás. Cotita. La última vez que viniste, yo te dije, ¿cómo hacemos para ahorrar? Y vos me dijiste, compra azúcar, compra atún, mercadería. Y fue antes de este escándalo. Sí. ¿Ahora qué hacemos? No, vos sabés que a partir también de tu pregunta y demás, voy mucho a los supermercados mayoristas y encuentro una cantidad de gente. Vos vas a los supermercados minoristas, pero sobre todo a principio de mes, ves la gente que compra alimentos perecederos, que compra harina, que compra bebidas, que compra fideos, todo lo que pueda bancarlo durante todo el mes, lo puede hacer. Con lo cual, la mejor protección para el salario es gastarlo a principio de mes, pagar todas las cuentas a principio de mes, no usar la tarjeta de crédito, vivir, porque si no te matan las tasas de interés, no pagar, a veces uno tiene la idea de, bueno, pago la cuotita mínima y la bicicleteo, no la bicicletees más, Hoy te porque la fulmina, tasa ¿no? ¿Perdón? Hoy te fulmina la tarjeta de crédito. Te fulmina la tasa de interés, entonces nunca vas a siempre ir corriendo Ahora detrás. yo pienso en Con los lo cual, países civilizados, sí. No existe el anualmente efectivo. evalúan su economía. Claro. Nosotros es día a día. Día a día, Sí, día a día, estamos sí. complicados. Bueno, sí. Gracias, Redrado. Un placer, un gusto. Muchas gracias.